aunque a lo mejor sí hay cierta oposición a la religión institucional, pero sí sigue existiendo la sed a la espiritualidad, la sed de conocer, de experimentar aquello que trasciende. Bueno, pues en primer lugar, la teología pues iba relacionada a una explicación acerca de la realidad de Dios, de lo trascendente. Aristóteles la va a definir como una de las filosofías primera, de la que va a explicar las causas de las cosas en cuanto a lo trascendente. Y bueno, pues anterior a Aristóteles, pues también era el esfuerzo de dar explicación a todos los movimientos de los dioses y todo lo que provocaba en esto en la realidad. En el cristianismo, bueno, pues este término se utiliza sobre todo en la carta del apóstol San Pedro con la finalidad de darle estructura y de darle una explicación racional a la fe. Este es un esfuerzo que hicieron pues los primeros misioneros, los apóstoles y después los padres de la iglesia, pues para de alguna manera explicar la fe de manera racional, demostrar que la fe no era algo irracional, no era algo fuera de conocimiento, sino que al contrario, fe y razón pues tenían este equilibrio que, bueno, pues como después nos dirá Tomás de Aquino, pues la fe complementará la razón nos ayudará a explicar la fe y llegará un momento que la fe pues trascenderá o evolucionará para que pues nosotros podamos aceptar las cosas de fe, las cosas que se nos han revelado. Pero bueno, en general pues es ese esfuerzo que se hace desde la fe y fuera de ella de poder explicar aquellas realidades que tengan que ver con algo trascendente, a la humanidad, a la realidad terrena y que bueno, pues los teístas lo identificarán con la fe. Pues mira, dentro de este esfuerzo que se hace para darle la explicación de la fe, con el transcurso del tiempo, pues también se explican de que, bueno, pues si el objetivo del estudio de la teología es la realidad de Dios, pues también en ello se hacía este esfuerzo de cómo nosotros podemos acceder a esta realidad de Dios, o en conocimiento, o en experiencia, y también, vaya, pues los que creían o los que creen en Dios, pues cómo pueden acceder a Él. Entonces, bueno, pues dentro de estos esfuerzos hay diferentes respuestas y, bueno, alguien que sintetice estas respuestas, podríamos decir, pues es un autor llamado Dionisio el Areopagita. Va a desarrollar que para poder conocer a Dios necesitamos 3 estadios diferentes o 3 maneras diferentes, ¿no? El primer estadio, pues es el simbólico, en el cual pues las personas que quieren acercarse a Dios lo hacen a través de símbolos, de ritos, de acciones, de penitencias. El segundo es el racional, ¿sí? Una vez superado pues estos símbolos, estos ritos, estas penitencias, estas acciones religiosas, la razón, que para Dionisio también pues era un medio para acercarnos a Dios, pues nos va a ayudar a conceptualizar estas nociones de la teología, lo que llamaríamos propiamente una teología positiva. Y Dionisio va a decir que el máximo conocimiento de Dios va a venir por la vía mística, es decir, por la experiencia. Y esa experiencia, más que un conocimiento de símbolos o un conocimiento de la razón, es una experiencia profunda que viene de Dios. Por eso le llama mística, un conocimiento místico. Entonces, para poder acceder a este conocimiento místico, a este conocimiento profundo de Dios, es necesario ya no afirmar que es Dios, sino ahora negar que no es Dios. Y lo primero que va a hacer Dionisio va a ser decir que, bueno, Dios no es un ser como nosotros, ¿sí? Dios no es un ser como una criatura, ¿no? Dios trasciende la criaturidad, lo creado, podríamos decir. Por eso le va a llamar teología negativa, ¿sí? Porque se trata de negar aquellas imágenes que nosotros tenemos de Dios para poder llegar a una experiencia profunda de Dios. Sí, nosotros no podemos negar en la actualidad pues la realidad que existe frente a la religión y de manera especial pues a la religión institucional, ¿no? Pues sí, ciertamente el fenómeno religioso es algo actual al hombre, independientemente pues de la posición que se tenga, sea uno teísta o no teísta o ateísta o agnóstico, ¿no? Pero pues al final del día sigue siendo una dimensión del hombre, ¿no?
de la persona. Existe, aunque a lo mejor sí hay cierta oposición a la religión institucional, pero sí sigue existiendo la sed a la espiritualidad, la sed de conocer, de experimentar aquello que trasciende, y por eso, vaya, yo creo que de ahí pues es un camino que nos puede interesar estos aspectos de la experiencia profunda religiosa, de Dios o a lo trascendental. Martín Velasco decía que la experiencia mística, vaya, no se cierra únicamente en la religiosidad, sino que, bueno, pues es inherente a la experiencia del ser humano, ¿no? Inclusive definirá pues, ciertas experiencias místicas no religiosas, pero sí relacionadas pues con algo más allá que ve en su realidad, ¿no? Y pues yo creo que en este sentido pues nos ayuda a explicar en este aspecto la experiencia religiosa, la experiencia profunda, para el creyente pues la experiencia de Dios, y que pues inclusive estos efectos que tiene esta experiencia pues en la vida del ser humano, en la misma sociedad, ¿no? No hay realmente a lo mejor pues acercamiento a la religión institucional, pero no deja de haber por eso religiosidad, ¿no? Vemos manifestaciones de fe, devociones, la búsqueda de sentido pues a través también de lo trascendental, y bueno, pues esto, la teología negativa pues nos podría ayudar a comprender pues estos movimientos y estas necesidades que tiene el ser hombre para encontrar pues estas dimensiones de su vida. Entonces, pues yo creo que es muy actual y nos puede ayudar, pues, insisto, pues a comprender más al ser humano. Claro, yo creo que, bueno, como lo decía al principio, pues Tomás de Aquino, pues yo me parece que explica muy bien pues esta relación, bueno, identificando la filosofía con la razón y la teología con esta verdad revelada. Él no menoscaba la autenticidad o la veracidad de una y otra. Sí dice que, bueno, pues tanto una como otra pues pueden apoyarse, no solamente para conocer teología o el hecho religioso, sino, como yo le decía también, pues al ser humano, no son dos dimensiones propias a ellas. Para el creyente, pues evidentemente le ayuda a estructurar o a conocer mejor su fe, ¿no? El creyente sin razón, el creyente pues fanático, en este sentido religioso, pues no avanza realmente espiritualmente ni al conocimiento de Dios ni a su experiencia de Dios. Entonces, bueno, pues parecería que se convertiría a lo mejor en un placebo espiritual o en una tranquilidad temporal, ¿no? Estas dimensiones. Entonces sí es necesario la razón. La razón para el creyente evidentemente no agota la fe. Tomás de Aquino lo dice claramente, la fe supera la razón en un punto en el conocimiento de Dios, pero sí le contribuye mucho pues a conocer y a defender inclusive lo que cree, ¿no? Esto lo dice, como yo decía también en un principio, San Pedro pues en su carta, ¿no? Y para el no creyente, bueno, pues en la filosofía sabemos que tiene como objeto pues el pensamiento crítico a partir del ser humano, y como también lo decíamos en este aspecto de la teología negativa, pues nos ayuda a conocer mejor el ser humano en esta dimensión religiosa. Querramos o no, insisto, pues en cualquier posición religiosa que tengamos, teísta, ateísta o agnóstica, bueno, no deja de ser una parte fundamental del ser humano, y que lo hemos visto que muchos autores, inclusive en la actualidad filósofos, pues todavía se preguntan sobre el hecho religioso, ¿no? Dice Beuchot, dice, este fenómeno religioso se puede estudiar en dos formas, ¿no? Pues por un lado, como ya lo decíamos, para comprender mejor la fe, ¿sí? Desde la filosofía, y por otro lado, pues al menos para criticarla, ¿no? La crítica de la fe, pues tiene que hacerse bajo razones o bajo parámetros racionales que esto nos otorga la filosofía.